Amén y amén. Yo sé, no sé si ustedes tienen memoria de las veces que ustedes han estado en situaciones difíciles, que han pasado por cosas malas, por cosas dolorosas, tormentosas, y no sé si recuerda qué clase de personas han llegado a su vida en ese momento, qué mensaje le han traído, qué consuelo le han traído, qué fortaleza le han dado, o al contrario, qué fuerza le han quitado. Yo creo que todos hemos pasado por momentos donde hemos estado en condiciones difíciles, donde hemos llorado, donde hemos preguntado por qué estamos en esta situación, por qué lo estamos viviendo, por qué pasamos por esto, Señor, por qué esta enfermedad, por qué la pérdida de este familiar, por qué la pérdida de esta economía. Y pasamos por cosas que desconocemos, que no alcanzamos a comprender. Es más, uno de los libros más usados por los creyentes es el libro de Job, y usan el libro de Job incluso para justificar o para interpretar de alguna manera su difícil situación, su mal momento, su momento difícil, su tragedia, su desastre personal. El Espíritu Santo me ha hablado acerca de esto y estoy maravillado, estoy feliz de lo que el Espíritu Santo me ha enseñado y que quiere que se lo enseñe a ustedes en esta mañana. Sé que al terminar esta reunión el Espíritu Santo va a ministrarnos a algunos de nosotros, y el Espíritu Santo, antes de terminar esta reunión, nos va a hacer pasar por encima de un proceso innecesario, procesos innecesarios que algunos creen que tienen que pasar, procesos de dolor, procesos de muerte, procesos de pérdida, y no tienes que pasar por ellos. En realidad Dios quiere que tú saltes ese proceso, porque creo en un Dios que disciplina, creo en un Dios que disciplina a sus hijos, creo en un Dios que forma, pero no creo que Dios, para disciplinarte, queme tu casa con tus hijos adentro, como le pasó a Job. No creo que Dios, para disciplinarte, utilice un accidente automovilístico que te cause una gran tragedia. No creo en esa clase de disciplinas. Creo en un Dios que disciplina con amor. Creo que el Espíritu Santo también es suficiente para disciplinar nuestro corazón y producir el cambio que Él quiere producir en nosotros, sin necesidad de que se te partan los pies, sin necesidad de que tu casa, tu trabajo, tu negocio se queme ahora, como le pasó a Job, sin necesidad de que tus hijos mueran esta semana en la casa de su tío, como le pasó a Job. No le estoy hablando de lo que sucedió ayer en Guayaquil o en alguna otra parte del mundo. Le estoy hablando de ese libro de Job que tantos cristianos utilizan para interpretar su situación, su tragedia, su dolor o su mal momento, Pero mire lo maravilloso que es Dios. Mire cómo empieza el libro de Job, capítulo 1. Vamos a dar un maravilloso paseo por el libro de Job. El Espíritu Santo está en este lugar, y honro al Espíritu Santo porque los primeros que llamamos Iglesias en Casa en Ecuador fuimos nosotros hace 6 años. Es una visión que está escrita en la pared de la iglesia de Maranata Quito, y llamamos Iglesias en Casa. El Evangelio Cambia es una base fundamental de este ministerio, y la iglesia en casa, la otra base fundamental. Y mire Dios tan maravilloso como se lo ha ido revelando a otros hombres de Dios, porque créame que ese es un instrumento del Espíritu Santo, una herramienta del Espíritu Santo para lo que está viviendo ahora el país y para lo que luego vivirá la iglesia. La iglesia será perseguida por la verdad del Evangelio, por Jesucristo. Cerrarán iglesias, no porque seamos ladrones ni adúlteros, ni porque estemos violando niñas. Cerrarán la iglesia porque hablaremos la verdad de Dios, confrontaremos el homosexualismo, confrontaremos el aborto, y entonces cuando eso suceda, las iglesias en casa serán el refugio del creyente. Amén. Trabajemos fuerte en eso, porque algo grande viene para las casas y las iglesias en casa. ¿Cuántos están listos en esta mañana? Capítulo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y mire cómo Dios define a Job. Mire cómo Dios, cuando Dios le va a escribir la biografía de alguien, cuando Dios va a escribir la biografía de alguien, mire cómo empieza.
este era un hombre perfecto. Está hablando del mismo Job que yo leo por allá en el capítulo 16, 17 y 18, que se autojustifica, que se queja de Dios, que maldice el día de su nacimiento, que maldice su vida, que maldice el vientre que lo dio a luz. Está hablando del mismo Job. Dios es maravilloso, como Dios determina la biografía de alguien. Este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Espíritu Santo menciona estas virtudes de Job para que cuando veamos el sufrimiento de Job no pensemos ni por un instante que esas cosas malas que le están sucediendo es porque algo malo hay en él. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo menciona las virtudes de Job, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Las menciona al comienzo del libro porque luego van a venir un montón de tragedias. Y entonces el Espíritu Santo menciona esas virtudes para que luego, cuando vengan las tragedias, no pensemos que esas tragedias están pasando porque hay algo malo en Job. Aleluya, importante eso, impresionante. O sea, porque el ser humano o la humanidad tiende a buscar en ti la causa de las cosas malas. O sea, estás viviendo esto por esto. ¿Sabe cuál es el lenguaje principal de la naturaleza humana caída? Cuando estás pasando por una situación mala, revísate, revísate, revísate. Por eso Dios al comienzo dice: le voy a hablar de un hombre temeroso de Dios, recto, justo, un varón perfecto, dice Dios. O sea, Dios no habla del orgullo de Job, que sí lo tenía. Dios no habla de la arrogancia de Job, de la autojusticia de Job, que sí la tenía. Dios no habla del temor, del miedo que tenía Job, porque lo que hizo que Dios le permitiera a Satanás tocar a Job es un temor que había en Job. Job luego lo describe: lo que temí, eso me sobrevino. Y Dios no habla del temor de Job, Dios no habla de la autojusticia de Job, Dios no habla de la arrogancia de Job. Dios al comienzo de esa biografía dice: él era temeroso de Dios, recto y varón perfecto. ¿Para qué? Para que cuando miremos las tragedias no pensemos que era por algo malo que había en él. Así empieza Dios a escribir tu biografía. Así empieza Dios a escribir tu biografía. Y luego vienen un montón de percepciones equivocadas de Job. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Jehová no le había quitado. Job ignoraba que había una reunión en el mundo invisible. Recuerdan los viernes que estamos hablando de la fuerza de las bendiciones y de las maldiciones que vienen del mundo invisible, son fuerzas invisibles. Bueno, Job ignoró que hubo una reunión en los cielos entre Dios, el creador del universo, y Satanás. Y Job creyó que Dios le había quitado. Y esto lo usan los creyentes, que es un versículo de una mala percepción de Job. Y los creyentes dicen: Jehová dio, Jehová quitó, para resignarse en una pérdida. Para resignarse en una pérdida y adjudicarle a Dios esa pérdida cuando no era Dios. No fue Dios el que le quitó. Recuerden que en esa reunión Satanás vino y le pidió a Dios que le dejara tocar a Job. Es que la naturaleza humana a veces trata de, o busca, culpar y señalar a Dios, a la misma vez que se autojustifica a Él. Yo no sé si es que es más fácil culpar a Dios y autojustificarnos a nosotros, que encontrar en nosotros las razones o señalar a Satanás como el autor de una destrucción. Dios no está involucrado, Dios no está comprometido con tu destrucción. Dios no está comprometido con tu tragedia. Dios no está comprometido con tu pérdida. Dios está comprometido con tu restauración. Porque el final de Job fue mejor que el comienzo. El final de Job fue que Job tuvo mucho más de lo que tuvo al comienzo, el doble de lo que tuvo al comienzo. Entonces es importante que Dios empieza hablando bien de Job. Incluso lo pone en la categoría de un creyente, lo pone como un hombre justo, como un hombre piadoso, como un hombre temeroso de Dios. Lo ubica en la dispensación en la que estamos nosotros. Gente justa. Gente justa que hoy disfrutamos esa justicia por la fe, no por obras. En esa categoría pone Dios a Job. Dios sabe
cómo empezar a escribir acerca de un hombre. Pero Dios dice de cada uno de nosotros que nosotros somos sus hijos. Y Dios dice de cada uno de nosotros: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿y por qué me pasa esto? Dios me dice: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo. Luego Dios habla con Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él me sirve, él es mi siervo, él trabaja para mí. Lo que hace en la tierra lo hace considerándome a mí, no considerando a más nadie. Él es un buen servidor. Y así Dios te dice a ti: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo. Y luego viene la pregunta: ¿y entonces por qué me pasan estas cosas? ¿Y entonces por qué la enfermedad? ¿Y entonces por qué la pérdida? ¿Y entonces por qué perdí esto? Y entonces viene la pregunta a cuestionarte: ¿qué malo estoy haciendo? Y vienen las preguntas de otras personas: hermano, revísese. Pastor, revísate. Revísese. Revísese. Esa es la palabra específica y más importante del legalista en cuestión. Revísese. Hermano, revísese. Porque quiere encontrar la razón del problema dentro de ti y no está dentro de ti. No está dentro de ti. Por eso Dios comienza diciendo: Él es temeroso de Dios, Él es recto, Él es justo, Él es perfecto, para que lo malo no se le adjudicara ni a Job ni a Dios. Tremendo esto. Hoy Dios va a anular un proceso innecesario en tu vida. Hoy Dios va a anular un proceso innecesario. Y entonces vienen voces que te dicen: estás pasando lo que estás pasando por tu culpa. Tú eres el responsable. Es debido a tu pecado. Es por la oscuridad que hay en ti. Por eso estás pasando eso. Interesante que cuando estás bien no vienen las mismas voces a decirte que tú eres justo. No te lo dicen. Pero cuando estás mal vienen las voces y dicen: revísate. Se detuvo la economía y aparece alguien enviado, no de Dios, un amigo cruel, un amigo miserable, dice una versión, porque luego que escucha a sus tres amigos dice: consoladores miserables son ustedes. En una versión, consoladores molestos, dice la Reina Valera. Consoladores crueles, dice otra versión. Y aparecen esos consoladores crueles: revísate, es por tu pecado. Se detuvo la economía, te echaron del trabajo. Hay un pecado en ti. Revísese. Revísese. Esa es la teoría del diablo y esa es la teoría del legalismo. Revísate. Esa no es la teoría de Dios. Dios quiere que antes de que enfrentes una situación difícil, tú seas consciente de que para Dios tú eres justo, tú eres recto, tú eres temeroso de Dios. Y aún al diablo Dios le dice: Él es mi siervo, ella es mi sierva, Él me sirve. ¿Por qué Dios le da este permiso a Satanás de tocar a Job? Porque había orgullo en Job, porque había soberbia en Job, porque había temor en Dios. Por alguna razón Dios da este permiso, porque quería Dios, sin enviar esta tragedia, Dios quería tratar con una soberbia en Job. Dios quería arrancar una autojusticia en Job, que luego usted lo va a mirar. El libro es extenso. Yo ayer alcancé a leer unos 18, 20 capítulos del libro de Job, salteados, para poder traerles este mensaje. Y por eso Dios empieza la biografía de Job de esa manera. Él es recto, Él es justo, Él es temeroso. La raíz que Dios quiere quitar de nosotros es el orgullo, la autojusticia. Job confiaba en su propia justicia. Acumuló orgullo, acumuló soberbia, y con esa prueba que no envió Dios podía ser librado de ella. Por eso podemos saltarnos hoy el proceso. Al final nos vamos a saltar el proceso cuando caigamos humillados y digamos como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco a mí mismo y me humillo y me arrepiento. O sea que lo que Job, empecemos temprano, lo que Job estaba viviendo no venía de parte de Dios. No venía de parte de Dios. Y vienen tres amigos, de esos amigos que saben llegar. Job estaba en su tienda, rascándose con una teja, con un tiesto. Estaba enfermo, tenía una lepra. Su piel se estaba cayendo.
Habían muerto sus hijos, se habían quemado sus haciendas, toda su tierra, todos sus cultivos, todas sus posesiones, estaba en miseria. Y aparecen 3 amigos, uno de ellos Elifaz, el jefe de todos. 3 amigos aparecen, Elifaz, Bildad y Zofar. Y aparece el primer amigo, que con estos amigos, ¿para qué diablo? Mire lo que dice el primer amigo. Job, capítulo 4. Aparece el primer amigo. Y mire cómo argumenta. Versículo 2. Él empieza con esto, como empiezan muchos. Si probáremos hablarte, te será molesto. El hombre está tratando de caminar. Job está tratando de levantarse. Está enfermo, está muriendo. Perdió sus hijos en una tragedia. Está sufriendo. Está viviendo en un mal terrible. Y aparece alguien y le dice: yo sé que se va a molestar con lo que le digo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Si probáremos hablarte, te será molesto. ¿Quién podrá detener las palabras? Dice este hombre. O sea, él viene y dice: es que yo no puedo quedarme callado. Yo sé que te vas a molestar. Si alguien se está muriendo, está enfermo, se está rascando con un tiesto, ¿qué necesidad hay de que alguien venga y le diga: es que yo tengo palabra de Dios para ti, pero sé que te vas a molestar? Es lo menos que necesita alguien allí. Y mire lo que le dice en el verso 7. Recapacita ahora. Verso 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, le está diciendo: no eres inocente. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, mire el argumento, mi propia experiencia. Como yo he visto, el argumento que usa Elifaz, como yo he visto, como yo he vivido, yo lo he experimentado. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Le está diciendo a un hombre enfermo, a un hombre que está pasando por un terrible momento, a una persona que está sufriendo al extremo, le está diciendo: yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oh, y eso es el amigo. Imagínate cómo sería si fuera el enemigo. El amigo le dice: oh, mire, yo he visto. Esto no es un de repente, no es una casualidad. Lo que pasa es que cuando uno siembra injuria y siembra iniquidad, se cosecha. Le está diciendo: tú sembraste iniquidad, tú sembraste injuria. Lo que tienes ahora es una cosecha de lo que has sembrado. Le dice este amigo Elifaz: tú eres un cosechador de lo que has hecho. Yo le decía al Señor: Señor, hazme a mí un mensajero que verdaderamente traiga tu palabra a la gente necesitada. Hazme un mediador elocuente que le diga al hombre lo que verdaderamente necesita oír. Porque cualquiera puede decir: no, es que esta es mi experiencia. Cuando yo pequé, también me vino mal. Cuando yo me aparté de la iglesia, todo se me acabó. ¿Te está viniendo eso? Porque eso fue lo que sembraste. Job deseaba, siempre Job deseó un intermediario entre Dios y él, uno que tomara de la mano a Dios y que intercediera por él. Pero vienen estos amiguitos. Job capítulo 16, verso 1 al 6. Vamos a dar un paseo. Job capítulo 16, verso 1 al 6. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Sabe cómo llamó Job a estos amigos? Consoladores molestos, consoladores miserables. En la nueva, yo le mandé a ellos que la colocaran en la Nueva Traducción Viviente, pero tú la puedes, si tienes un dispositivo, búscala en la Nueva Traducción Viviente. Consoladores miserables son todos ustedes. Alguien que está en la cama, alguien que, mírelo, ahí está, Nueva Traducción Viviente: ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes?
amigos miserables, si me vieron mal, ¿por qué vienen a condenarme? Y miren lo que dice el siguiente amigo, Elifaz. Vinieron para consolarlo, vinieron para rodearlo y terminaron molestándolo, fastidiándole su corazón. Ten cuidado de no ser una clase de esas personas que en vez de ayudar a la persona en el momento de su mayor necesidad, terminen molestándolo, fastidiándolo y dañando su corazón. Elifaz, Bildad, en el capítulo 8, versículo 8, el segundo amigo. Mire lo que dice el segundo amigo de Job, Job 8, verso 8. Esto es un paseo bíblico maravilloso. Job 8, verso 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella. El primer amigo argumentó en su propia experiencia. El segundo amigo, Bildad, argumentó de sus padres, de las generaciones pasadas. Su argumento era la tradición. Es que esto es la tradición. Esta es la tradición. Cuando alguien hace mal, le va mal. El primero argumentó en su experiencia, el segundo argumentó en la tradición. Y le dice: es que esto ha sucedido en la iglesia por años. Esto le sucedió a mis pastores. Esto le sucedió a mis padres. ¿Tú estás viviendo lo que estás viviendo? Porque esta es la tradición. Porque así sucede en la iglesia, que cuando alguien peca, le viene desastre. Entonces argumenta ¿qué? En las tradiciones. Tenga cuidado con esto. El primer amigo argumenta en su experiencia. Esto lo he vivido yo. El segundo amigo es que esta es la tradición de mis padres. Esta es la tradición de la iglesia. Es que esto sucede en el evangelio. Y mire lo que dice. Mire lo que dice en el versículo 10. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Y mire lo que le dice. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Le está diciendo a Job: ¿crece el junco sin lodo? Lodo es tipo de pecado. Le está diciendo: Job, ¿tú crees que esto que estás viviendo creció sin lodo? Es porque en ti había pecado, porque tú estabas lleno de lodo. Por eso creció el junco, por eso creció la enfermedad, por eso creció el desastre. Dentro de ti hay pecado. El lodo es algo fangoso, algo difícil de tocar. Y le dice en el verso 12: aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. El amigo le llama impío. Job ni se puede mover. Job no puede ni levantarse. Job no puede caminar. Y el amigo viene y le dice: eres un impío. Lo que creció porque había lodo en ti, porque había pantano en ti. Y viene el tercer amigo, Zofar, capítulo 11, versículo 6. Y mire cómo empieza este. Mire el argumento del tercer amigo. Y te declararé los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. El argumento de Zofar: la justicia de Dios. Y se argumenta en un Dios bueno. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad se merece. Y habla una verdad generalizada. Es una verdad. Mire lo que le dice en el versículo 11: porque Él conoce a los hombres vanos. Le está diciendo vano. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, nunca le está diciendo: tú nunca serás un hombre entendido, porque cuando el hombre vano nace vano, se cambiará cuando un pollino montés se vuelva hombre. O sea, nunca.
Y mira lo que le dice: si tú dispusieres tu corazón, esto es una verdad generalizada, y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la justicia. Le está hablando una tremenda verdad de Dios. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Aquí está el argumento que lleva a Job a la condenación en medio de una verdad maravillosa de Dios. Le dice el verso 17: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Este hombre le está diciendo: en ti hay oscuridad, en tu vida hay oscuridad. Los legalistas hablan verdades. Los legalistas hablan verdades maravillosas de Dios, pero a la misma vez te acusan y te afirman que hay oscuridad en tu vida. Y los legalistas hablan de un Dios maravilloso y de un Dios bueno, y los legalistas te dicen que Dios te puede restaurar, pero luego en medio de esa verdad general te dicen: hay oscuridad en tu vida. Tú eres un impío, tú eres un hombre vano, buscando siempre en Job la razón de su tragedia, buscando siempre en Job la causa de su dolor y de su mal, buscando mal en Job que hubiera producido ese mal. Pero recuerde que Dios no dijo que Job estuviera mal. Él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe qué sucedió? Todas esas cosas que los amigos le dijeron a Job en su momento más difícil, le dañaron a Job el corazón. Le produjeron a Job rabia, molestia, amargura, dolor, hasta el punto de cuestionar a Dios, de maldecir su propia vida, de maldecir el día de su nacimiento, de maldecir el vientre, de maldecir su madre, de maldecir el día en que nació. Dice: ¿por qué no se oscureció el día en que nació? ¿Por qué no se secó el vientre de mi madre? Porque cuando los consoladores que se acercan a ti, cuando los amigos que vienen a tratar de ayudarte, lo que hacen es concientizarte o hacerte creer que tú estás mal, lo que producen es un daño en tu corazón. Y cuando un hombre se daña en su corazón, empieza a cuestionar a Dios. Job empezó a cuestionar a Dios. Ese libro es maravilloso y yo lo leí anoche y me sorprendía. Y Job empieza a hablar de Dios, a hablar mal de Dios, a decir: Señor, pues si tú hubieras pesado mi maldad, pues no hubiera arena con qué compararse, pesaría más que la arena del mar. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me bendijiste? ¿Por qué me prosperaste si sabías que mi maldad era tan alta? O sea, el error es tuyo, la equivocación es tuya, dice Job. Porque cuando alguien se acerca al lecho de muerte de una persona y empieza a buscarle fallas en esa persona terminará dañada en el corazón con él mismo y con Dios. Empieza a odiar su propia vida y a odiar al Dios que lo llamó y que lo escogió. Dios quiere levantar hombres y mujeres que lleven el mensaje correcto a las personas que están pasando por una tragedia. No está en nosotros, no se nos ha dado la patente de buscar en las personas el error, el pecado de ellos. Yo me acercaré esta semana a algunas personas. Voy a visitar a alguien que está en el hospital y que le han diagnosticado cáncer, una persona que ha servido a Dios. Y créame que no puedo ir a buscar un defecto, no puedo ir a buscar un pecado, no puedo ir a buscar en esa persona la razón de su sufrimiento. Esas no son las palabras que ella quiere oír, esas no son las palabras que ella necesita oír. Tiene que aparecer un mediador elocuente, tiene que aparecer alguien que le diga la verdad de parte de Dios. Tiene que aparecer alguien que le diga, como Dios le dijo a Job: tú eres recto, eres temeroso, eres apartado del mal. En otras palabras, toda esta tragedia no tiene que ver contigo. Hay un enemigo, hay una fuerza invisible. Hay un conflicto espiritual, hay un conflicto en los lugares celestiales, hay un enemigo que quiere destruir tu alma. Pero lo que estás viviendo no es por tu causa. El legalismo es muy especial, es muy específico y es especialista en condenarte a ti cuando todo está mal. Consoladores miserables, consoladores molestos. Mire las respuestas de Job. Job capítulo
En el capítulo 29, como no tenemos tiempo de leerlo todo porque es muy extenso, se lo resumo. El capítulo 29, Job habla más de 40 veces del mismo. Se empieza a justificar, autojusticia. Pero Job empieza a hablar con amargura. Cosas ciertas, pero empieza a hablarlas con amargura, porque las palabras de sus 3 amigos le habían producido amargura en su corazón. Y entonces Job empieza a decir: pero si yo alimentaba a la viuda, yo ayudaba al joven, cuando yo hablaba, los jóvenes se ponían de pie, dice Job en el capítulo 29, y empieza a hablar de él. Más de 40 veces habla de él mismo. Y dice: yo ayudaba al necesitado, yo ayudaba al menesteroso. Pero lo está diciendo con amargura, porque al final dice: pero si ahora me correspondiera ayudarle, les pondría un caballo delante de ellos. Las palabras de esos consoladores miserables dañaron el corazón de Job, porque lo hicieron más consciente de él mismo, que del Dios al cual Job le servía. Y mire lo que dice la respuesta de Job en Job capítulo 19. Capítulo 19, regresemos al capítulo 19, versículo 1 en adelante. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya era suficiente el dolor, ya era suficiente la enfermedad, ya era suficiente esa lepra, ya debería ser suficiente que perdió sus hijos, ya debería ser suficiente que perdió el trabajo. ¿Para qué alguien que venga a molerlo con palabras? Y algunos creen que entre más palabras de santidad tengan, más bendicen a la persona. Algunos creen que la ley en su boca es el permiso que Dios les da para condenar a alguien. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabra? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme?, dice Job. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Le hablaron tanto de la maldad que había en él y de la justicia de Dios al castigarlo, que terminó creyendo que Dios lo había derribado. Le hablaron tanto del pecado que había en él y de que Dios era justo y estaba castigando su pecado, que terminó creyendo que Dios estaba involucrado en su tragedia. Terminó creyendo que Dios había colocado esa lepra. Terminó creyendo que Dios había matado a sus hijos. Y no crea, mis hermanos, que esto es en poco. Hay muchos en este día, hay muchos en este tiempo que, siguiendo a Dios, escuchando el mensaje incorrecto, escuchando consoladores miserables, han terminado creyendo que Dios está detrás de esa tragedia. Y terminan creyendo que Dios está usando esa tragedia para corregirles un pecado que está en ellos. Qué difícil es pararse hoy en este lugar para decirle: lo malo que estás viviendo no tiene que ver con algo malo que está en ti. Lo voy a volver a decir: lo malo que estás viviendo no tiene que ver con algo malo que está en ti. Lo malo que estás viviendo tiene que ver con lo malo que hay en el corazón de Satanás contra ti. Lo malo que estás viviendo no tiene que ver con un plan de Dios para disciplinarte. Lo malo que estás viviendo tiene que ver con un enemigo cruel que se llama Satanás y que ha pedido para destruirte. Pero hoy tú vas a saltar ese proceso. Hoy tú puedes pasar del comienzo al final y pasar un proceso que no tienes que vivir. No tienes que vivir el proceso de Job. El libro de Job está allí para que entendamos todo lo que se movía en el mundo espiritual, para que entendamos lo que causa un mal mensaje, para que entendamos que cuando alguien argumenta su propia experiencia, o cuando alguien argumenta la tradición de sus abuelos, o cuando alguien argumenta la justicia de Dios para condenar a la persona, ese mensaje termina dañando al hombre. ¿Sabe cómo estaba Job en esa cama? Dañado, herido. Ya no solo se rascaba con un tiesto, ya deseaba internamente morirse. Odiaba su vida, odiaba el haber vivido,
odiaba el haber sido antes un ejemplo por las palabras de unos amigos miserables. Pero las cosas no quedan allí. Mire lo que dice antes de pasar a lo que Dios tenía en el versículo 6 de Job 19. Sabed ahora que Dios me ha derribado. Otra versión dice: Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. Dejó salir lo que no tenía que dejar salir. Dios me ha agraviado, Dios me ha derribado. Él no tenía que decir eso. Fueron tanta la presión de las palabras de sus amigos que al final dejó salir lo que no podía dejar salir. Dios me agravió, Dios me derribó. Y ahí está: Dios me hizo daño, dice otra versión. Dios me hizo trampa, dice otra versión. Fueron tantas las presiones de los amigos miserables, presionándolo en él. Es que mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Si yo le digo a Fabricio: Fabricio, es que es por tu pecado, es que tú eres impío. Fabricio, ¿tú crees que lo que has vivido? Hoy podemos celebrar ya la victoria de Natanael. Por eso lo que voy a decir no debe ser doloroso ni causa de dolor, porque Dios restauró al doble. Pero si el día que a mí me llamaron, las veces que me llamaron, que habían perdido los 2 bebés, yo vengo y le digo: Fabricio, ¿usted cree que el junco crece sin lodo? Hay lodo en ti, por eso creció esa muerte. Fabricio, es por tu impiedad. Dios es justo y Dios está castigando tu impiedad. Eres un impío. ¿Qué hubiera producido? ¿Tú crees que hubiera producido en él y en Marina fe para su hijo que vendría? Jamás. Al contrario, le hubiera dañado el corazón y hubiera terminado Fabricio y Marina creyendo que Dios le había hecho trampa, que Dios lo había derribado, que Dios lo había agraviado. Tanta fue la presión de estos consoladores miserables que Job dejó de salir de su boca lo que nunca tenía que dejar salir: Dios me derribó, Dios me hizo trampa, Dios me engañó. Él no podía dejar salir eso. Pero cuando los consoladores son equivocados, el resultado es gente dañada con Dios. Hacer consciente a alguien de su pecado en el momento de su tragedia no producirá un cambio en la persona, porque está en un dolor. Si tú vas a visitar ahora a alguien que era de la iglesia y que ya no está en la iglesia y que se apartó de Dios y que ahora está en una tragedia, tú vas a llegar con palabras de condenación, de hacerlo consciente de lo mal que es. Es que esto te vino porque te apartaste de la iglesia. Hoy hay especialistas en eso, desde el púlpito. Eso le pasa por irse de la iglesia. Eso le pasa porque me dejó a mí. Eso le pasa porque tocó el manto del ungido. Consoladores miserables. Y cuando Job deja salir esto, había por allí, por eso hice sentar a Wilson adelante y aquí hay unos jóvenes adelante. Había un muchacho joven que, escuchando a los amigos de Job, se llenó de molestia y de ira. De ira, dice la Biblia. Eliú, un jovencito, y decía: yo estaba callado, esperando que ustedes hablaran lo que es correcto, pero no supieron hablarle a Job. Dice este muchacho: yo pensé que los años anunciarían sabiduría, pero no. Ustedes no han sabido decirle a Job la verdad. Ustedes no han sabido contestarle a Job con argumentos. En otras palabras, el argumento que usó Elifaz, que fue su propia experiencia, eso es basura. El argumento de la tradición es basura. El argumento de la justicia de Dios para castigar al hombre es basura. Entonces Eliú se molesta
Leamos unos versículos acerca de lo que dijo Eliú. En el capítulo 33, versículo 22. Creo que le van a poner algunas dos versiones. Es un joven que permaneció callado. Y dice el Job 33, versículo 1, dice: por tanto, Job, oye ahora mis palabras. Job 33, verso 1. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Y luego va al versículo 22 y le dice, está hablando a un hombre que está a punto de morir. Le está hablando a un hombre. Los versículos anteriores a esto hablan de que Job, los huesos de Job ya le salían, ya se le veían. Los huesos que antes no se veían empezaron a salir. Es un hombre que está tirado en la cama, que no tiene esperanza. Y mire lo que le dice, mire lo que le dice a este jovencito. Dios va a levantar jóvenes, Wilson, Dios va a levantar jóvenes con un mensaje que los abuelos y los ancianos olvidaron. El joven profeta volverá a levantarse. Recuerde que el joven profeta llevó el mensaje que el anciano profeta no podía llevar. Y el anciano profeta se molestó tanto que engañó al joven profeta y lo manipuló. Y le hizo comer en su casa cuando Dios no le tenía prohibido comer en su casa. Pero este anciano profeta, manipulándolo con su experiencia, le dice: yo también soy profeta. Y lo hizo comer y un león lo devoró. Pero Dios va a levantar esa clase de jóvenes. Mire lo que le dice a este joven. Entonces su alma se acerca a la fosa. Está hablando de Job. Y su vida a los que causan la muerte. Y mire, verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, algún elocuente mediador muy escogido. El versículo, miren, léelo en la pantalla porque esa versión es poderosa. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, no lo que es bueno en él. Otra versión dice: si hubiera cerca de él una persona que le diga lo que es recto, no lo que tiene él recto dentro de él, no que él sea bueno, sino que hay algo que es bueno para él. ¿Qué necesita la persona que está pasando una tragedia? Un elocuente mediador, un ángel, uno entre 1000, que le diga al hombre que Dios es bueno. No que venga a decirle que Él es bueno, que tú eres bueno. No que venga a decirte que tú eres recto, sino que le declare lo que es recto. ¿Qué es recto? No, y lo que viene es poderoso. Lo que viene es maravilloso, porque cuando hay esta clase de amigos miserables, de consoladores crueles, Dios levantará jóvenes con una palabra, como mediadores. Porque eso era lo que Job siempre anheló, sino que lo dañaron en el corazón. Job anheló a alguien que tomara de la mano a Dios y lo tomara de la mano a él y le dijera que había para él salvación. Miren lo que dice el verso siguiente. Porque esta es la clase de mensajeros que tú necesitas. Esta es la clase de mensajeros que el mundo necesita y que la gente que está en tragedia necesita. Y que tenga piedad de él. Y que tenga piedad de él. Se levanta este muchacho ofendido, lleno de ira. Si quiere, regresemos a los versículos anteriores. A los versículos anteriores. Capítulo 32. Capítulo 32. Para que mire cómo estaba este jovencito. En versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Arán, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira con sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Estaba lleno de ira, estaba molesto. Verso siguiente. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Lo que Dios está diciendo es: el espíritu, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No esperen a que los ancianos hablen, porque los ancianos van a argumentar de su experiencia.
Muchos ancianos argumentarán de su experiencia personal. Otros ancianos argumentarán de su tradición. No, es que esto es normal. Cuando alguien en la iglesia peca, tiene que entrar en un castigo. Cuando alguien en la iglesia peca, esto es una tradición. Cuando alguien en la iglesia peca, tiene que venirle mal, tiene que venirle un cáncer para que sea corregido. O los ancianos argumentarán, es que esta es la justicia de Dios. Como tú estás en pecado y Dios es muy justo, te ha castigado. Entonces Eliú, molesto, dice: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho, hablando de esta clase de persona. Y dice, verso siguiente: por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Y ahora vaya al versículo 23. Esta es la sabiduría que está declarando Eliú. Si tuvieres cerca de él, Job 33, versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber. El original dice que le anuncie al hombre lo que es recto, que le anuncie al hombre lo que es perfecto. Y le dice el verso 24, que le diga, si quiere colóquenlo en la Reina Valera del 60, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Está bien molesto ese muchacho. Y dice, nadie pudo decirle que Dios tuvo de él misericordia. Ninguno de ustedes ancianos le anunció a Job que Dios ha tenido misericordia de él. Vinieron a hablarle solo de sus pecados. Vinieron a hablarle solo de una justicia de Dios castigadora, una verdad generalizada para condenar al hombre. Lo que el hombre necesita cuando está en la tragedia es que alguien le diga, Dios ha tenido de ti misericordia. Lo que alguien necesita cuando está viviendo el mal es que alguien le diga, Dios ha sido piadoso contigo. Lo que alguien necesita cuando alguien está sufriendo es que alguien le diga, Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que alguien necesita cuando alguien ha perdido todo no es que le digan, revísate. Lo que menos tú necesitas es que te digan, revísate. Lo que menos necesitas tú es que te digan, hay algo malo en ti. Lo que menos necesitas tú es que te digan, Dios te está castigando porque Dios es justo. Es lo que menos tú necesitas. ¿Sabe qué tú necesitas? Que un elocuente mediador, un ángel entre mil, aparezca y te diga, Dios ha sido bueno contigo. Dios es misericordioso. ¿Sabe cuándo aparece este muchacho? Cuando vio que el corazón de Job ya estaba dañado contra Dios. Y entonces él aparece con ira y dice, no puedo permitir que se siga dañando el corazón de Job contra Dios. Tengo que decirle la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios es bueno contigo. ¿Y cuál es la verdad? Dios ha sido misericordioso contigo. Y cuando vayas a la clínica y cuando vayas al hospital a orar por alguien que está sufriendo de cáncer, no ve pensando qué hizo, no ve pensando cuál será la razón. Dios no busca las razones, Dios busca las soluciones. Dios no busca razones, Dios da soluciones. ¿Quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego? No, ni él ni sus padres. Él está ciego para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Y él porque está enfermo, y él porque está así. ¿Será que pecó? No fue porque pecó. Yo vine a decirle, Dios ha tenido de ti misericordia. Y mire lo que dice allí. Puede buscarlo en diferentes versiones. Verso 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Otra versión dice que encontró rescate y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa. Tú eres inocente, dice otra versión. ¿Qué necesita el hombre cuando está en una tragedia? ¿Qué necesitaba Job? Que alguien se le acercara y le dijera, tú eres inocente, tú no eres el culpable. No te creas, le está diciendo Eliú, no te creas el mensaje de estos ancianos. No te creas el mensaje de estos ancianos. Eliú, bajo la unción del Espíritu Santo, ya había leído la biografía de Job.
que Dios había dicho: Él es temeroso, Él es recto, Él es justo. Y Eliú vio a Job autojustificarse y se llenó de ira cuando se autojustificó Job. Pero no le dice de eso, le dice de lo que Dios había dicho de Job: tú eres inocente. Lo que te vino no es por tu culpa. Para Dios tú eres inocente. Para Dios tú eres justo. O sea, lo que Eliú le está diciendo es lo que Dios iba a decir de Job cuando iba a escribir la biografía de Job. Eliú le está diciendo: tú eres inocente. Tú has hallado rescate. Tú has hallado rescate. Y mire lo que dice esa versión, LBLA: que tenga piedad de él. Que necesita una persona que está pasando de una tragedia, que alguien se acerque y tenga piedad de él y no le diga: revísese, revísese, revísese. Tú no tienes que revisarte. Ese no es el mensaje de Dios. No vayas a decirle a tu abuela: revísese. Oh, por Dios, sería una crueldad. Hoy Dios va a sanar la columna de los enfermos que están aquí. Hoy va a restaurar Dios huesos. No porque nosotros seamos justos, no porque nuestras obras de justicia nos hagan merecedores de eso, sino porque Dios ha sido bueno. Dios va a restaurar la columna de Jimmy. Dios va a restaurar los huesos de Jimmy. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer porque Dios ha pagado un rescate. Un rescate que valió la sangre de Cristo. Entonces aparece ese mensaje del joven, un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia. Aquí aparece la gracia. Cuando los tres amigos lo condenaron, aparece la gracia, aparece la misericordia. Y le dice, mire lo que dice: aprópiase de esto. Verso 25. Cuando alguien le diga que Dios tuvo misericordia, cuando alguien le diga que halló rescate, cuando alguien le diga que es inocente, entonces ¿qué va a suceder en el verso 25? Por favor, su carne será más tierna que la del niño. Aleluya. Ahí viene la restauración. ¿Cuándo viene la restauración? Cuando alguien te condena. ¿Cuándo viene la restauración? Cuando alguien te dice: tú eres el culpable. Cuando alguien te dice: es que te lo merece. No, la restauración viene cuando alguien te dice: eres inocente. Eres inocente. No aceptes lo que estás viviendo como un castigo a tu pecado. Tú eres inocente. Y entonces cuando tú creas que eres inocente y que se halló rescate y que Dios pagó un rescate por ti, entonces tu carne será más tierna que la del niño. La lepra va a desaparecer, la enfermedad va a desaparecer. Volverás a los días de su juventud. Yo me apropio de eso. Yo me apropio de eso. Yo soy inocente. Dios ha tenido misericordia. Confiese eso sobre su vida. Yo soy inocente. Dios ha tenido misericordia. Él halló rescate. He sido rescatado. Aleluya. Te vas a rejuvenecer. Van a haber milagros. Se va a restaurar tu economía. Se va a restaurar tu cuerpo. Aleluya. No tienes que pasar el proceso de Job. No tienes que pasarlo. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Orará a Dios y éste le amará. ¿Usted cree que con todo lo que venían diciéndole los tres amigos anteriores, Job quería orar a Dios? ¿Job se iba a acercar a Dios con confianza? ¿Tú crees que Job se iba a acercar a Dios esperando que Dios lo amara? No. Todo lo que los anteriores amigos habían dicho, lo único que había generado en el corazón de Job era miedo de Dios, temor de Dios, queja de Dios, prejuicios contra Dios. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Capítulo 33. Luego que viene, después que aparece capítulo 38. Después que aparece el mensaje de la gracia y de la misericordia, entonces ahí habla Dios. Y mire los argumentos de Dios. Mire los argumentos de Dios. Capítulo 38, verso 1. Dios no viene a hablar de Job. Dios no viene a hablar de lo malo que hay en Job. Dios no viene a hablar de la autojusticia de Job, ni del orgullo.
Dios dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y empieza Dios a hablar de la grandeza de la creación, de lo infalible de la creación, de la omnipotencia de Dios en la creación. El argumento de Dios no tiene que ver contigo. Cuando Dios te va a restaurar el doble, Dios no argumenta contigo. El argumento de Dios es: ¿has visto la creación? Yo lo hice todo. Yo ordené las estrellas, le puse puertas a los mares. Empieza Dios a hablar de la creación. Le dice: yo le di alas al águila y con la sabiduría le tracé un camino. O sea, Dios argumenta de lo grande que es Él. Dios no argumenta de lo que tú y yo somos. Cuando Dios va a restaurar, vamos hoy a pasar de Job capítulo 1 a Job capítulo 38, saltándonos el proceso de Job, porque tú no tienes que pasar el proceso de Job. No tienes que pasarlo. Ese proceso de Job está allí para que nosotros, con la luz del Espíritu, yo después de que oré anoche y leí esta mañana a las 5 de la mañana, en un sueño profético que pocas veces tengo, me vi predicando este mensaje en una reunión. Y entonces yo quería leerlo en diferentes versiones, y me le acerqué a una persona, a un apóstol que conozco, y le dije: apóstol, léamelo en esta versión. Y él abre la Biblia, y la Biblia de él estaba en inglés, y él no sabía leer inglés. Y se quedaba, y yo me acerqué: ¿qué pasó, apóstol? Dice: no la entiendo, está en inglés. Me acerco a otro pastor y le digo: léeme este versículo en esta versión. Y cuando la abre la Biblia estaba en símbolos. No tenía letra, eran símbolos, eran dibujos, y él no entendía. Y yo estaba desesperado: ¿por qué no entienden esta palabra? En el sueño esta mañana pero ¿por qué no entienden esta palabra? ¿Por qué no entienden que cuando Dios va a restaurar a un hombre, no argumenta con el hombre? El único argumento de Dios es: hey, hijo, ¿no has visto los cielos? ¿No has visto la tierra? Yo le puse puertas al mar. Yo fundé el abismo. Tú no estabas ahí, yo lo fundé. El único argumento de Dios es: yo soy grande, yo soy poderoso para restaurarte todo. Yo soy poderoso, yo soy omnisciente, omnipresente. Tú has visto al avestruz, le dice Dios a Job. ¿Tú has visto al avestruz? Él coloca los huevos en la arena y no tiene miedo de que una bestia se los destruya, porque yo le di esa sabiduría al avestruz. Yo le di esa fe al avestruz, de que pusiera los huevos sobre la arena sin temor a que se les destruya. Dios empieza a hablar de lo grande que Él es. Dios empieza a hablar de lo perfecto que Él es en su creación. Por eso el mensaje que viene a argumentar contigo y a decirte: tú no te lo mereces, has fallado, te has equivocado, eres un pecador, hay tinieblas en tu vida. Ese mensaje no viene de Dios. Ese mensaje es de un consolador cruel. Cuando Dios aparece, Dios habla de Él, no de ti. Aleluya. No sé si está aquí conmigo. Él habla de lo que Él es, no de ti. Y si Él creó esta tierra y la puso en orden, y puso en orden las constelaciones, pondrá en orden tu vida, aunque el diablo la haya desordenado.
Y si Dios colocó esta tierra en un abismo y la fundó en un abismo y se sostiene, Dios colocará tu vida sostenida en medio de cualquier abismo. Y si Dios, después de que el diablo destruyó la creación, la volvió a recrear y la recreó mejor, entonces también recreará tu vida, porque Dios es poderoso y la volverá a hacer mejor. Entonces Dios empieza a argumentar cómo Él creó todo, cómo Él con su sabiduría lo hizo todo perfecto. Y luego que Dios argumenta, Dios le dice a Job, esto es importante, es que el libro es maravilloso, esta historia es bella, sino que muchos la han leído para aceptar la tragedia de Job y justificarla, y no es para eso. ¿Sabe qué le dice Dios a Job? ¿Has visto a Leviatán? ¿Has visto a Leviatán? Tú no puedes atarlo. Oiga, Leviatán es tipo de Satanás. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Job? Si tú te autojustificas, no eres rival para Satanás. No puedes contra él si te autojustificas. Si te autojustificas, no serás rival para Satanás. No puedes atar a Satanás si tú te autojustificas. O sea, si tú buscas en ti para sentirte bien, no podrás contra Satanás. No es tu trabajo. La justicia es la que yo te doy. Esa es la que te da autoridad sobre Satanás. Y mire la respuesta de Job. Con esto termino. Levante sus manos al cielo, por favor, por un minuto, por un minuto. Mire la respuesta de Job, capítulo 42, verso 1. Yo conozco que todo lo puedes. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dice Job: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. De oídas, o sea, yo tenía un mensaje de unos terceros. O sea, yo había oído de ti. Mi evangelio era lo que me habían dicho. Me contaron de los hombres de la antigüedad. Pero ahora, más ahora, mis ojos te ven. Y mire lo que dice Job, que ahí es donde nosotros, si queremos anular o queremos saltarnos ese proceso de Job, aquí esto es lo que tenemos que hacer. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, esta autojusticia la aborrezco. Aborrezco esta autojusticia, esta defensa mía, que yo me defendía y que yo te hacía creer que tú eras injusto y que me estabas tratando mal. Yo me aborrezco y me arrepiento y me humillo. Si algo tengo es por tu gracia, si algo soy es por tu gracia. Lo que Job está diciendo: me aborrezco el haber creído que lo que yo tenía es porque yo era bueno. Me aborrezco, aborrezco que mi corazón se haya dañado contra ti. Aborrezco que mi corazón se haya cargado de amargura con los mensajes de los mensajeros crueles que vinieron a mi vida. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Versículo 7. ¿Están listos, mis hijos, para lo que Dios va a hacer con tu vida? ¿Están listos? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, al primero, al jefe de los amigos crueles, a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y recuerda que el último amigo habló muy bien de Dios, pero era una verdad generalizada para condenar. Y Dios dice: no hablaron lo recto. Ustedes no dijeron lo recto. Es que decirle a alguien lo malo que es, no es lo recto. No es lo recto. Decirle a alguien que está en pecado, no es lo recto. ¿Sabe qué es lo recto? Que Él tuvo misericordia de ti. Eso es lo recto. Y mire lo que pasa, que eso es lo que va a pasar. Por eso hice sentar a Fabricio hoy adelante, porque el Espíritu Santo me dio una palabra para él. Ahora pues, le dice Dios a estos hombres consoladores miserables, amigos crueles, como lo llamé
el mensaje: amigos crueles, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecí holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, lo sigue llamando mi siervo, después de su autojusticia, después de sus quejas, después de su temor, después de su rabia, porque es que Dios siempre lo miró así. Fueron los mensajes incorrectos los que lo dañaron, los que lo provocaron que saliera de su boca cosas que él no tenía. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dios le pide a Job que ore por ellos. Y Dios le pide hoy a esta iglesia: ora por todas aquellas personas que en el momento de tu mayor dificultad vinieron a tu vida con palabras crueles condenándote a ti. Ora inclusive por pastores que tuviste en otra denominación o en esta, que usaron la palabra para condenarte y para hacerte sentir mal a ti, y que argumentaron en tu maldad para justificar tu tragedia. Ora por ellos. Ora por ellos, porque lo que viene, y lo digo proféticamente, bajo la unción del Espíritu, con una unción profética que se la digo a ustedes, se la diré a Fabricio: tienes que saltar el proceso. Ese proceso no es para ti. Es el momento de recibir 7 veces más de lo que una vez tuviste. 7 veces más. Dios me dijo que te dijera: a eso llegaste aquí, y fuiste capaz de entregar lo que tenías, no para perder. Vas a pasar a un lugar de restitución 7 veces más. 7 veces más. Y eso va a empezar a suceder en la iglesia. Van a haber unas restituciones sobrenaturales en sanidad, en economía, en llamado, en ministerio. Mire lo que le dice Dios a Job, o lo que dice la palabra de Job. Y quitó Jehová, verso 10, la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, Fabricio, al doble todas las cosas que habían sido de Job, de Fabricio, de Wilson, de Kenneth. Aumentó el doble. De Elías, y aumentó Dios. Ora por tus amigos que una vez te trajeron un mensaje cruel. Ora por ellos y bendícelos. Cuando tú ores por esos amigos, Dios restaurará el doble. Y restauró Jehová, quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando hubo orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que habían sido del pastor Freddy y de la iglesia Maranata. Al doble. Verso siguiente. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes había tenido 7,000, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esta es la restauración. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aleluya. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Fabricio, como las hijas de Freddy en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Levante las manos al cielo. Padre,